En este video presentaremos el libro Secession and Self, Quebec in Canadian Thought, Secesión y uno mismo, Quebec en el pensamiento canadiense, escrito por Gregory Millard. En el capítulo 1, la introducción, se plantea la pregunta de por qué los canadienses se han limitado a la secesión de Quebec o a la separación de este como un estado independiente, y si este tema en verdad es algo de lo que Canadá debería de preocuparse, ya que el tiempo ha transcurrido bastante y los ideales e inquietudes cambian. En la opinión del autor, sí deberíamos de preocuparnos de ello por las siguientes razones. Número 1. La mayoría de aprobación hacia la soberanía de Quebec por el Partido Quebecois, lo que nos lleva a pensar que solo hay un periodo de paz en vez de una resolución decisiva en las guerras de la unidad nacional en Canadá. La segunda razón que da el autor es que los jóvenes ven más por el liberalismo, por lo que al transcurrir de los años estos jóvenes se convertirán en adultos y decidirán una separación de Quebec. Y por último, la que da pie al libro entero, el cómo sería una Canadá sin Quebec y cuáles son los pros, los contras y las perspectivas para ello. Las razones que impulsan esta ruptura radical con Quebec son las siguientes. La conservadora, es decir, la existencia misma de una crítica nacionalista, profunda e influyente del federalismo canadiense, el aspecto moral sociológico de Canadá, la identidad de las personas a la sociedad, la moral y la ética para la existencia humana y su comportamiento marcado por lo anterior. Identificaciones singulares como la nacional, permeada por tradiciones, historias y filosofías. De la disociación entre los territorios con un estatuto diferente a la completa secesión radical, así como la jurisdicción asimétrica por parte de las instituciones vinculantes en el gobierno canadiense. El libro supone darnos un análisis del pensamiento de los canadienses de habla inglesa en caso de una ruptura de relaciones con Quebec, y el por qué la existencia de Canadá está en peligro, y cómo se pueden reconciliar los canadienses. El autor plantea que en lugar de estar interesados potencialmente en cada impacto de la presencia de Quebec en la política canadiense, podemos movernos a un nivel más alto de abstracción, estando interesados principalmente en las implicaciones normativas de que Canadá deje de ser una entidad política multinacional del tipo que en presente lo es. Las democracias multinacionales son asociaciones constitucionales que comprenden dos o más naciones o pueblos, con un estado multicultural, el cual representa una diversidad cultural, lingüística, religiosa y étnica. Los canadienses fuera de Quebec están marcados por grandes diferencias en cultura, perspectivas y antecedentes. Sin embargo, comparten la misma idea de lo que es pertenecer a Canadá. Sección 1, capítulo 2. Crítica de los liberales a Quebec en Canadá. Este capítulo nos plantea que los rechazos de principios de un intercambio institucional sustancial con Quebec han formado corrientes significativas acompañadas de manifestaciones liberales y democráticas de una tradición separatismo anglo-canadiense. Y por otro lado, está el cuestionamiento de si un Estado multinacional como Canadá podría socavar o fomentar la mejor realización de los ideales liberales. El liberalismo es aquella teoría que defiende los principios de autonomía individual e igual respeto por las personas y postula que los fines de la vida deben ser elegidos libremente y por lo tanto el Estado no debe discriminar intencionalmente formas de vida particulares, debe esforzarse por ser lo más neutral posible. Existe cierta ansiedad sobre si es adecuado obligar a subculturas a someterse a las normas liberales y la pregunta acerca de si la presencia de Quebec afecta la capacidad del Estado canadiense para realizar la justicia liberal. El autor comparte que algunos de los aspectos en que se basa la separación canadiense de Quebec son que el nacionalismo quebequense es antiliberal y que no se puede contar con que el mismo se termine por sí solo, que Canadá continuará enfrentando serias amenazas a su integridad en ausencia de un acomodo institucional del nacionalismo quebequense, y que la justicia liberal debe triunfar sobre otros bienes. Pero, ¿el nacionalismo quebequense es antiliberal? La primera posición dura nos dice que los estados deben ser absolutamente neutrales en cuanto a cultura, y dado que ninguno de los muchos rostros del nacionalismo quebequense ha estado completamente libre de referentes culturales, el fenómeno nacionalista no puede ser neutro y por lo tanto no puede ser justo, y una posición más moderada nos explica que hay un papel contenido a los referentes de manera demasiado estrecha y por lo tanto se vuelve excluyente. Para que una política culturalmente neutral funcione, los grupos étnicos divergentes deben estar de acuerdo en que debe haber una esfera culturalmente neutral, y esto lo niega el nacionalista de Quebec contemporáneo.
Las demandas del nacionalismo étnico y cultural de Quebec son simplemente incompatibles con la existencia continuada de Canadá como democracia liberal. Pero esto sería difícil, ya que Quebec está infestado de cultura, como Guy Laforest nos dice. La originalidad de Quebec en América del Norte está relacionada con el hecho de que es la única sociedad que aspira a encarnar la modernidad en todas sus dimensiones, principalmente en francés. El Estado canadiense debe afirmar constitucionalmente el carácter distintivo de Quebec, tanto como una cuestión de reconocimiento simbólico como el reordenamiento radical de la división de poderes típicamente exigido por los nacionalistas de Quebec. Scowell nos dice que los quebequenses creen que, como comunidad lingüística y étnica, tienen derecho a una posición privilegiada constitucional dentro del país. Por lo tanto, buscan imponer el yugo del nacionalismo étnico sobre las instituciones canadienses. Por lo tanto, afirmar la sociedad equivaldría a afirmar su nacionalismo hegemónico. Las provincias en un sistema federal son como los individuos en el Estado liberal. Se les debe dar la mayor libertad para actuar que sea consistente con el bien público nacional. Así como se supone que el Estado liberal respeta la igualdad de derechos de los individuos, así, análogamente, debería respetar los mismos derechos provinciales. Este capítulo ha establecido que una zona fuerte de intercambio institucional no representa una amenaza para la pureza del liberalismo canadiense. El tercer capítulo está denominado Democratic Critics of Quebec in Canada. Así como algunos liberales se sienten incómodos con los múltiples nacionalismos dentro de un Estado, también son algunos de los teóricos de la democracia. John Stuart Mill dice que las instituciones libres son casi imposibles en un país formado por diferentes nacionalidades. Se apega a un sentimiento de nacionalidad en el cual el sentimiento de compañerismo no podría darse por sentado en un país compuesto por nacionalidades que hablan diferentes idiomas. Se consideró como una lección. David Miller: es probable que el principio de simpatía socave la capacidad de un Estado para expresar mejor el tipo de forma democrática, despliega una distinción entre obligación y modelos deliberativos. La tarea de la política es procesar las demandas de manera eficiente y distribuir los beneficios en todo el territorio. Michael Stein distingue integración, negociación y negociación distributiva. El primero califica como agregativa, no invoca ningún criterio regulador para la naturaleza de los argumentos utilizados en el debate. La negociación distributiva. Los actores suelen estar en desacuerdo fundamental, están en un proceso de suma cero que produce ganadores y perdedores. Goodman y Thompson proponen un modelo deliberativo construido sobre los principios de responsabilidad, publicidad y para propósitos de reciprocidad, la deliberación plena y basada en principios. Los dos peligros. La parálisis. Suponiendo parten del equilibrio de fuerzas entre unidades y objetivamente inconmensurable, el proceso de agregación en sí podría detenerse, mientras que el segundo asume objetivos inconmensurables. Asuntos de suma importancia para una comunidad pueden ser decididos por aquellos que no sienten afinidad por ella ni el más mínimo interés en su bienestar. Goldwin Smith: cuando una comunidad difiere de otra en raza, lengua, religión, carácter, espíritu, estructura social, cultura, aspiraciones, es una nación separada, está moralmente seguro de seguir un curso diferente, lo cual para los teóricos contemporáneos es denominado como preceptos deliberativos. Andrés Sechfried lanza una crítica conveniente de la democracia canadiense. Los partidos canadienses existen al margen de sus programas, o incluso sin un programa en absoluto. La falta de programas, ideas o compromisos claros tienden a rebajar el nivel de vida política, porque en ausencia de ideas o doctrinas para dividir a los votantes solo quedan cuestiones de interés material, colectivo o individual. Los canadienses y los quebequenses en realidad carecen del tipo de principio de simpatía. La práctica de la política de masas es la prueba de fuego de la solidaridad. El objetivo mismo de la teoría consociacional es mostrar cómo las democracias profundamente divididas pueden alcanzar un nivel de estabilidad. Los escritos de Gad Hurwitz para Canadian Dimension en la década de 1990 defiende una gran expansión de la participación popular bajo la bandera de la política creativa. El público en general debe participar en la toma de decisiones que dan forma a las condiciones básicas de su existencia. El nacionalismo quebequense se encuentra su expresión primaria en instituciones provinciales, tiende a sentirse abarrotado por el gobierno federal y busca reducir su papel. La ratificación para el acuerdo de Charlottetown en 1992 establece un precedente de referendos nacionales sobre cambios constitucionales.
La silenciosa revolución y la resultante lucha por los símbolos e instrumentos de Quebec de soberanía política pronto se convirtió en élite de negociación y negociación burocrática. Canadá, multicultural y multiétnico, choca con el objetivo principal, que es la promoción de la lengua y la cultura francesa. Whittaker sugiere que la teoría de la soberanía del pueblo debe descansar en una definición del término pueblo. Una teoría de la legitimidad democrática es donde los ciudadanos democráticos permanecen libres incluso cuando su voluntad es la regla de la mayoría, siempre que estén vinculados en solidaridad con comunidad de la que la mayoría es la mayor parte. Capítulo 4. Solo secesión, partición reconsiderada. En este capítulo se insiste únicamente en que el Estado de Derecho plantea un problema moral casi intratable para la secesión en un punto clave. El autor nos hace mención que los argumentos particionistas giran en torno a tres principios distintos, aunque a veces superpuestos: el Estado de Derecho, un derecho primordial de los ciudadanos o minorías nacionales a ser autodeterminantes, y un derecho de reparación de la partición generada por las injusticias imputadas a la soberanía de Quebec. Uno de los principales argumentos de Allen Buchanan contra la secesión es lo que él llama prevenir la apropiación indebida. Esta cuenta con dos facetas: el argumento de la inversión perdida y el argumento del robo de territorio. Puede haber razones para decir que la secesión eliminaría ciertos apoyos institucionales para estos valores, cuando una región que se separa propone simplemente apoderarse de las inversiones realizadas en la región por el Estado en general. Aplicado a Canadá, el argumento del territorio robado propone que la secesión que abarque todo el territorio actual de Quebec requeriría la confiscación de tierras sobre las cuales un Quebec soberano no tiene un reclamo válido. El Parti québécois construyó esta estrategia antes de 1995 sobre la premisa de que, si las negociaciones con Canadá fracasaran después de un año, Quebec declararía unilateralmente su independencia, ganaría el reconocimiento internacional de manera rápida y presentaría a un desventurado Canadá con un hecho consumado: sus fronteras, protegidas por los principios internacionales de iuti possidetis iuris, que favorece la integridad de las fronteras de los nuevos estados independientes, y la efectividad, que concede el reconocimiento de iure de un reclamo territorial sobre la base de un control sostenido de facto del territorio. La secesión debe desarrollarse de manera compatible con el Estado de Derecho, la democracia, el constitucionalismo, el federalismo y el respeto por las minorías, de tal manera que los límites de un Quebec soberano serían determinados por un acuerdo negociado con el Estado de Canadá, las otras provincias y otros participantes, incluidos los pueblos aborígenes afectados. La defensa más amplia de partición argumenta que los ciudadanos poseen un derecho primario para volver a trazar las fronteras de su estado, y por lo tanto deben ser libres tanto para separarse como para optar por la secesión mediante la partición del territorio del estado separante. Hay un debate en torno a la ética de la secesión. Gran parte de esto gira en torno a la cuestión de si la secesión es un derecho primario, es decir, una opción legítima que se acumula para unidades particulares, ya sea pueblos, naciones u otras formas de asociación política, o un derecho de reparación solamente, que es permisible solo como un escapar o remediar para injusticias graves. Si Quebec, como nacionalidad autodefinida, reclama para sí mismo un derecho primario de secesión, no puede negar un derecho análogo de partición a las minorías nacionales dentro de su propio territorio. Las bases legítimas para reclamar un derecho reparador de secesión son: violaciones de derechos individuales, violaciones de los derechos de los estados en los sistemas federales, violaciones de los derechos de grupos minoritarios. Si se acepta que la secesión es solo un derecho de reparación, entonces, por extensión, el derecho de partición se restringe de manera similar. Si la secesión se justifica principalmente por motivos correctivos, el derecho de partición deja de ser una inferencia lógica, lo cual implica solo un derecho reparador de partición. Seymour describe una serie de disposiciones para el trato equitativo de los pueblos aborígenes dentro de un Quebec soberano. Estos incluyen el reconocimiento explícito de su estatus como naciones, respeto de los derechos ancestrales y de tratados de los aborígenes, así como del territorio, la asunción total por parte de Quebec de las obligaciones fiduciarias del Estado canadiense y el atrincheramiento constitucional de un orden de gobierno aborigen distinto, completo con un veto sobre los cambios constitucionales. Sobre la cuestión de los derechos de los tratados, Roussel explica que mucho del norte de Quebec está cubierto por el Acuerdo de la Bahía de James y el norte de Quebec, y el Acuerdo del noreste de Quebec. Estos acuerdos son globales celebrados por Quebec, Canadá y los pueblos Cree, Inuit y Naskapi. Estos acuerdos incluyen términos que establecen que no se pueden cambiar sin el acuerdo de los signatarios. En un Quebec independiente, las obligaciones federales ya no podrían cumplirse. Capítulo 5. Afirmaciones liberales de Quebec en Canadá. El autor nos menciona que la estructura básica del Estado debe de defender los principios de autonomía e igualdad de respeto en sus instituciones.
Implica ve cómo intencionalmente no se puede favorecer a las doctrinas integrales, implicando un estado ciego a las diferencias. Para David Channels, el liberalismo no puede tener nada por derecho propio, y la única excepción sería que como segundo paso la política adoptara el nacionalismo exclusivo como una política oficial, ya que el liberalismo es un ideal que, si las posturas lo permiten, pueden adaptarse en cualquier lugar, siendo universalista. Es por eso que Canadá o Quebec, independientemente, no podían comprometerse con la justicia liberal de los derechos básicos o el respeto por la minoría, al menos de una forma proactiva. El Estado puede realizar el liberalismo sin requerir actos injustos, y esto no significa que la multinacionalidad fomente un sistema de gobierno para realizar mejor los valores liberales. Para Locke Arton, el progreso social o cultural implican doctrinas sobre el mejoramiento de la vida humana. Esto lo plasma en su ensayo Nacionalidad. Para él, la fusión entre Estado y nación crea una identidad que sobrepone el bien común, y esto sobrecarga la política con aspiraciones y pasiones que pertenecen a otra parte. Por otro lado, Samuel La Selva argumenta que en Canadá el desafío federalista adquiere una especial importancia debido a las tensiones entre francés e inglés y su poco deseo de reconciliación. Explica que Canadá es un fenómeno de federalismo multinacional donde la minoría nacional es un actor poderoso en las instituciones compartidas. La Selva, a pesar de ser un fuerte seguidor de Acton, le hace una crítica por no diferenciar a países multinacionales y federales. Para Acton, el progreso social o cultural implica doctrinas integrales, y estas algunas veces son usadas para justificar el Estado y la violación de la libertad. El Estado de Canadá debe promover la libertad de las personas y las comunidades y la justicia, que es la esencial libertad. Entendido esto, podemos decir que Trudeau menciona que el federalismo es una forma de crear contrapesos. Sostiene que los imperativos estructurales de los estados multinacionales lo impulsan a resistir para protegerse contra cualquier incursión del nacionalismo particularista a sus instituciones y políticas, debido a que los estados tienen intereses y estos se unen con la idea de que no los alcanzarán por separados. Explica también que la política multinacional es impulsada sistemáticamente a resistir la incursión de los nacionalismos excluyentes en lo que Rawls llamaría su estructura básica. Una vez entendido esto, el autor menciona que todo lo que esta teoría nos dice es que, después de la secesión, tanto Canadá como Quebec se convertirían en campos abiertos para monolíticos nacionalismos que tienden a atacar su libertad. A esto se puede entender que Quebec en Canadá neutraliza el mayor peligro para la justicia de la era moderna. Sin embargo, no ofrece garantías de una búsqueda positiva o integral de la justicia. Ahora bien, la multinacionalidad es una ventaja para el liberalismo, pero este debe de ser controlado para que no llegue a los excesos, y una opción puede ser la presencia de varias naciones que pueden ayudar a administrarlo. Como sabemos, Quebec está políticamente dividido, lo que nos permite vigilar a los federalistas quebequenses, y estos a su vez vigilan a los soberanistas. Otro factor importante son los canadienses e ingleses, que siempre han estado extremadamente atentos donde Quebec está preocupado. Acton mencionaba que cabía la posibilidad de que la disciplina del Estado multinacional ayude a promover una cultura política más justa, colocando el mismo respeto en el mismo centro del arte de gobernar, siendo esta una relación viable. Por otro lado, Trudeau quería que la Carta cultivara un espíritu nacional sobre la base de qué se debe hacer en relación con el propio país y su gente. Esto implicaba una lealtad mayor que la suma de los vínculos de las provincias. En este contexto, la Carta ofrecería garantías de la justicia liberal básica y los derechos lingüísticos, y al hacerlo, probaría la unidad de Canadá. Ahora,
Para Berger, el nacionalismo canadiense es más una ventaja, pues aunque sean difíciles los consensos, siempre logran llegar a uno. Esto se debe a la característica central de la identidad canadiense, que es la tolerancia. Además, le podemos agregar que tiene la ventaja de ser multinacional con diferentes puntos de vista. Capítulo 6. Quebec en Canadá como ejemplo global. En esta sección se exploran 3 categorías donde cada una de las cuales se encuentra expresión en el discurso sobre la comunidad política en Canadá. La combinación de diferentes naciones en un estado es una condición de la vida civilizada tan necesaria como la combinación de hombres en la sociedad, de tal manera que la unidad canadiense requiere el cultivo de una nacionalidad puramente política que asegure las lealtades étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas de los ciudadanos y no tenga favoritos entre ellos. Trudeau tiene la tendencia mandeviliana de teorizar el federalismo como un sistema en el que los resultados deseables, especialmente la domesticación del nacionalismo y la maximización relacionada de la justicia liberal, fluyen de la búsqueda de intereses más estrechos por parte de agentes, incluidos los nacionalistas, sobre el terreno. Todo esto se da en la discusión de Trudeau sobre por qué surgen los estados multinacionales y sobre las motivaciones egoístas que impulsan a los agentes a comprometerse con tales estados. También ofrece un relato de la importancia de hacer un éxito de Quebec en Canadá que depende de una preocupación más global por el florecimiento humano. Él creía que la secesión era contraria a los intereses materiales y culturales de los canadienses franceses y canadienses en general. También creía que los valores liberales se servían mejor contraponiendo los nacionalismos dentro del Estado canadiense. Charles Taylor insta a los canadienses a abrazar una diversidad profunda que desafía directamente el modelo monolítico de la estadidad que asocia con Francia y Estados Unidos. Una razón para perseguir esto en Canadá es que el mundo necesita que otros modelos sean legitimados a fin de permitir modos de cohabitación política más humanos y menos restrictivos. El argumento central de Why Canadian Unit Matters de Doran es que Canadá forma una faceta inextricable de un experimento norteamericano más amplio sobre el pluralismo democrático. Esto se refiere al tipo de democracia que abarca una variedad de grupos étnicos y culturales dentro de un conjunto único y unificado de las estructuras federales. La importancia del experimento declinaría en la medida en que Canadá es simplemente uno entre otros proyectos similares. Además, debe tener una amplia aplicabilidad y abordar problemas muy comunes y recurrentes en la política internacional. Los ejemplares internacionales deben ser una variable independiente significativa en la política interna de los estados y las percepciones internacionales del experimento canadiense deben conformarse con la de los defensores del modelo misionero. Por lo tanto, la sucesión de Quebec probablemente atraería una atención internacional masiva y sería interpretada en el extranjero como un caso espectacular del fracaso de un Estado multinacional, un precedente para la secesión y en contra de la convivencia cultural, independientemente de las consecuencias para los canadienses o de cómo se ven Canadá y Quebec. La secesión de Quebec, entonces, representaría un cambio de un cierto tipo de experiencia multinacional a otra, tanto que para el propio Quebec como para la Canadá del habla inglesa. El séptimo capítulo está denominado Moral Foundations, Complex Fraternity and the Association as Tragedy. George Etienne Cartier, nación canadiense, argumenta la selva. Presupone el federalismo canadiense que descansa a su vez sobre una forma compleja de fraternidad que puede promover una sociedad caracterizada por un liberalismo humanista y una democracia diálogo. La selva. Nunca tiene muy claro dónde está el énfasis moral, con fraternidad o con justicia propiamente dicha. Quizás sea mejor decir que los dos se refuerzan mutuamente, que los límites de nuestra reciprocidad, las obligaciones, están determinadas por una fraternidad compleja y que esta fraternidad se nutre a su vez de la justicia. El federalismo en Canadá tiene fundamentos morales precisamente por su conexión con este poderoso ideal. Defiende la soberanía, creando esferas autónomas en las que diferentes comunidades pueden perseguir distintas formas de vida y simultáneamente se trata de una jurisdicción dividida, las lealtades divididas, entidades múltiples y comunidades de pertenencia. La selva acusa a los secesionistas de descuidar la fraternidad compleja en favor de un apego exclusivo a su identidad nacional más estrecha. Acepta sin duda la venerable caricatura de los Estados Unidos como un crisol de razas y lo representa como la antítesis de la fraternidad canadiense. Quebec, a diferencia de los estados americanos, es una unidad basada en la nacionalidad.
La opinión de la selva es que Canadá es un experimento inusual en democracia, porque su mayor desafío es el reconocimiento mutuo en una sociedad dividida étnicamente o culturalmente. Capítulo 8. Del progreso al diálogo. Visiones evolutivas del Estado multinacional. En este capítulo se plantean concepciones desarrollistas de Canadá como un Estado multinacional, las cuales exigen más las capacidades de sus ciudadanos o al menos ofrecen incentivos estructurales para que los ciudadanos desarrollen y perfeccionen estas capacidades, lo que otros estados no hacen. Mill nos dice, la experiencia demuestra que es posible que una nación se fusione y se absorba en otra, y cuando originalmente era una porción inferior y atrasada de la raza humana, la absorción es muy ventajosa. Esta visión de Quebec en Canadá no es tan descabellada, ya que en el trabajo de Carl Berger muestra que muchos de los primeros nacionalistas canadienses desplegaron un determinismo ambiental que imaginaba que los canadienses franceses e ingleses, que ya se suponía que tenían un acervo genético similar, estarían unidos en el proceso de crear una raza homogénea de robustos norteños. Aún así, implícita en gran parte de la literatura que describe la posición de los franceses en Canadá, estaba la noción de que sus cualidades colectivas formaban un contrapeso necesario al carácter sajón y que la interacción de las dos razas proporcionaría distinción a la nacionalidad canadiense. Aunado a esto, han habido recomendaciones sobre la enseñanza de un segundo idioma, ya que claramente imaginan una política en la que todos los ciudadanos tienen algún conocimiento práctico de los dos idiomas oficiales, por motivos de utilidad, intercambio cultural y aumentando la comprensión mutua de los dos grupos culturales de Canadá, hay una clara sugerencia de una fusión lingüística. Una estrategia más prometedora es concentrarse en los desafíos que la reconciliación mutua plantea a los ciudadanos en este Estado multinacional y en el conjunto de habilidades y virtudes necesarias para superar estos desafíos. Si estos resultan ser más formidables que los exigidos por tipos más homogéneos de política, tendremos un amplio argumento a favor de los estados multinacionales, derivado de una noción sustantiva del florecimiento humano, es decir, una visión en la que esas habilidades y virtudes son vistos como valiosos, como fines en sí mismos. Sí, además, el tipo específico de Estado multinacional representado por Quebec en Canadá muestra estar relacionado con estas habilidades y virtudes de alguna manera privilegiada, entonces tendremos un fuerte argumento de desarrollo para Quebec en Canadá. Por otro lado, Taylor nos explica que tanto una república de Quebec soberana como el resto de Canadá aún contendrían comunidades aborígenes que solo pueden ser acomodadas a través de alguna variante de profunda diversidad. Por eso, una secesión no es lo más recomendable. Weber afirma, de manera similar, que la presencia del hecho francés dentro de esta comunidad pancanadiense se desprende del relato tradicional de los acontecimientos de la historia canadiense. Continúa citando las contribuciones de los canadienses franceses a una serie de debates fundamentales, incluido el gobierno responsable, el federalismo y la búsqueda moderna de la identidad canadiense, y afirma que la mayoría de los debates en campos tan diversos como la política exterior, la propiedad familiar, el desarrollo económico regional y la política cultural se han visto influidas por la presencia de una vibrante sociedad francófona en Canadá. Él dice, nuestra diversidad ha moldeado nuestro sentido de nosotros mismos, ciertamente a nivel de política, pero también, con más sutileza, a nivel de nuestras relaciones sociales en general. En otras palabras, los canadienses de habla inglesa no serían quienes son como canadienses si no hubiera sido por el diálogo histórico con el Canadá de habla francesa. Están atados a las historias que hicieron posibles estas identidades y en la medida en que están ligados a tales historias deben afirmar que Quebec en Canadá fue un elemento crucial en su desarrollo. Tully nos dice que, en cambio, por ejemplo, de ver el nacionalismo de Quebec como una desviación odiosa de los principios correctos del derecho individual y la igualdad de las provincias, o descartar a los nacionalistas de Quebec como irracionales o motivados por la mala fe, deben reconocer que trabajan desde una visión fundamentalmente diferente del país tan complejo, filosóficamente rico e históricamente arraigado como las alternativas. Deben proceder a escuchar y esforzarse por comprender los reclamos hechos en nombre de esa diversidad, reconociéndolos, articulando una respuesta que les otorgue pleno respeto, si no necesariamente total acuerdo o afirmación. Capítulo 9. Quebec y la afirmación experiencial. En este capítulo se nos da una conclusión general de lo visto en el libro, la noción de un contrato social a través de generaciones, la cual se explica como una expresión memorable de las implicaciones políticas,
de modo que la pertenencia nacional debe entenderse en relación con una narrativa temporal. Algunos ciudadanos pueden identificarse con el territorio y la historia solo de manera vaga, y una persona puede no tener prácticamente conciencia histórica, y rara vez puede pensar en lugares más allá de su entorno inmediato. De hecho, puede que sea completamente apolítico. La afirmación aquí no es que todos se ubiquen a sí mismos y a su identidad política en relación con una extensión imaginativa del paisaje y de la historia, sino que muchos de nosotros lo hacemos, en diferentes grados. Las bases habituales de una fuerte identidad nacional son mitos, símbolos y valores compartidos, que surgen de una herencia común, o una etnia, religión, idioma o un enemigo externo común. En la medida en que los valores compartidos refuerzan la solidaridad nacional, sugiere que esto se debe a que se les considera emanaciones de esta última, como productos de una historia compartida o un logro común. En caso de que los ciudadanos no se sientan identificados con lo anterior, ellos pueden identificarse con sus instituciones, incluso si no se identifican con los procesos históricos que llevaron a su surgimiento, debido a un fuerte Estado de Derecho, así como de gobernanza y gobernabilidad. Una unidad basada en la nacionalidad concibe el territorio, y quizás la historia de otro, como ingrediente indispensable en su propia autocomprensión. Una ruptura